Miriam Guzmán, ¿cómo fue su niñez? Bueno, fue una niñez feliz, como toda niñez que transcurre en un pueblo. Yo soy de Pimienta Cortés, un pueblo pequeño, de gente laboriosa, muy amable. La libertad que me permitía jugar en las calles con mis hermanos y los vecinos hizo realmente que mi niñez fuera una niñez feliz. No me puedo quejar, mis papás, padres amorosos, pendientes de cada uno de los detalles de mis dos hermanos y de mí. Así que cuando evoca mi memoria los recuerdos de mi niñez, lo único que puedo esbozar es una sonrisa. ¿Su vida de estudiante fue difícil? Yo le diría en dos etapas. No voy a venir aquí a decir que durante el colegio, que es una primera etapa, sí fui quizás un poquito desordenada, no con toda la aplicación que tuve que haber tenido. Pero ya en la universidad sí el cambio fue realmente radical, porque ahí ya tomé conciencia que ahí ya estaba ya en una etapa que me podría permitir tener un buen futuro. Entonces ahí sí, gracias a Dios, tuve muy buen índice académico, me gradué con un porcentaje alto, así que en la universidad sí puedo decir que fui buena alumna durante el colegio, no mucho. ¿Cómo es la relación con su familia? Bueno, tengo mi papá y mi mamá. Mi papá se llama Juan Guzmán, mi mamá Miriam de Guzmán. Pues ellos tienen felizmente ya 54 años de casados. Somos 3 hermanos, mis 2 hermanos mayores, que son varones, Juan Carlos, Héctor Javier y yo, que soy la menor. Yo soy casada, tengo casi 24 años de casada, tengo 3 hijos, el mayor Javier de 23 años, el de en medio Carlos Andrés que tiene 18 y mi bebé Juan Diego de 17 años. Así que no puedo quejarme y no puedo pedirle más a Dios. ¿Alguna anécdota de su juventud? Bueno, quizás en el colegio hubo una fuerte que usted sabe, uno siempre se engavía con las compañeras y entonces una vez nos fuimos al cine. Yo estudié en el María Auxiliadora en San Pedro y cuando estaba como en primero de bachillerato nos fuimos con un par de compañeras al cine que quedaba muy cerca del colegio y de allá nos fueron a sacar las monjas. Y mandaron a llamar a mi mamá y mi pobre madre entre triste y enojada. Y bueno, y el castigo obviamente fue fuerte, ¿no? Eso es lo que más recuerdo y las veces que con mis compañeras íbamos haciendo travesuras, tocando timbres en la casa y salíamos corriendo, lo propio realmente de adolescentes de la época de los 80s. ¿Cómo se interesa por el derecho? Fíjese que quizás porque lo vi como la oportunidad de luchar contra injusticias. La injusticia es algo que realmente me incomoda, que me molesta. Tratar de defender a aquellos que no tienen la posibilidad por sus propios medios de alzar su voz y defenderse cuando hay alguna violación a sus derechos. Entonces vi a través de esta carrera noble la oportunidad de exponer mis criterios, de defender mis tesis, de luchar quizás un poco contra la injusticia y iba como más también asociada a mi personalidad. Así que por eso fue que escogí la carrera de Derecho y quizás también un poco deslumbrada, por así decirlo, ya que mi hermano de en medio también es abogado. Entonces fue ahí como una mezcla y en mi familia todos somos leguleyos. ¿Qué opina sobre la labor que hace la Iglesia para defender a los pobres? Es una labor impresionante, yo diría que complementaria a la labor que hace el gobierno, ya que a través de las iglesias se tiene una mejor cobertura. Las iglesias están presentes en todos los 298 municipios en el territorio nacional y eso permite realmente que se tenga una cobertura mucho más cercana, mucho más amplia hacia los más necesitados, más en estos tiempos que no solo hay necesidad de cosas materiales, sino realmente, y es donde yo más me enfocaría, que es en el tema espiritual. Debemos devolver nuestros ojos a Dios.
debemos devolver y sentir ese temor a Dios, que es un Padre amoroso, por supuesto que sí, pero también es un Padre muy exigente. Y creo que ese mensaje es el que también la Iglesia debe de llevar, y quizás así vamos a tener una mejor sociedad. ¿Qué opina sobre el cardenal Rodríguez? Wow, el cardenal Rodríguez es realmente una referencia del país, es nuestra reserva moral. El monseñor, el cardenal, es alguien que a nivel mundial se le reconoce en sus méritos como persona, como sacerdote, como jerarca de la Iglesia. No en balde el Papa Francisco le ha encomendado una labor tan importante como lo es el trabajar en el tema de la curia romana, ¿no? Así que como hondureña no puedo más que sentirme orgullosa de que el cardenal sea hondureño. ¿Qué opina del Papa Francisco? Ay, él es adorable. Yo les digo que de repente al Papa Benedicto le tocó luchar contra la imagen amorosa que teníamos de Juan Pablo II. Yo en lo personal debo de reconocer que yo miraba al Papa Benedicto y como que me costaba que me inspirara esa ternura que en su momento inspiró Juan Pablo II. Pero con el Papa Francisco, ay no, de verdad que él es un amor, es una persona tan sensible, tan cercana a la gente, y que está tocando temas que quizás en otro momento de la Iglesia se hubiesen considerado como dogmas o como tabúes, ¿no? Y él, creo que con eso lo que quiere es que la Iglesia se abra a todos los feligreses, a los seres humanos, y que nos acerquemos, que no veamos esa iglesia lejana, esa iglesia como cerrada, sino más bien una iglesia misericordiosa y una iglesia presta a poder escuchar los pecados o las faltas que como seres humanos cometemos. ¿Cuál ha sido la experiencia más fuerte que ha tenido usted con Dios, abogada? El nacimiento de mis hijos. O sea, realmente ahí yo puedo ver en mis hijos el amor que Dios me tiene. Yo siempre he dicho que yo siento que soy como la niña consentida de Dios, porque hasta este momento nunca me ha puesto pruebas que me sacudan y que me hagan reaccionar, y yo todos los días le digo, no me pongas a prueba porque soy débil. O sea, de plano te digo, yo dependo de Dios y punto, no me ponga a prueba porque no sé cómo me guía. Pero sí, el amor de Dios yo lo veo realmente en el rostro de mis hijos, en mis padres, en mis hermanos, en mi esposo, en cada momento, desde que amanezco, pues qué mayor señal de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Así que Dios conmigo se ha excedido realmente en bendiciones. ¿Qué mejoraría en el sistema de cobro de impuestos en Honduras? Bueno, en ese proceso estamos. La metamorfosis que ha sufrido la administración tributaria en el país ha sido profunda. El cambio de DEI a SAR no solamente fue un cambio de nombre, sino de absolutamente todo lo que es la misión, la visión de la institución. El personal que ahora conforma la administración tributaria fue un personal que fue seleccionado a través de un proceso rigurosísimo de selección observado por sociedad civil, que estuvieron acompañándonos, de hecho, hoy por hoy, a SJ, que es quien ha estado como veedora del proceso, sigue monitoreando todo el accionar de la administración tributaria. Hoy, por ejemplo, los procesos de fiscalización son mucho más objetivos en el sentido de que tenemos un módulo de gestión de riesgo que selecciona a aquellos contribuyentes que, de acuerdo con ese incumplimiento o esas inconsistencias que se detectan a través del cruce de información de terceros, vamos y lo fiscalizamos. Así que creo que el proceso en ese va enrutado no solamente al proceso de fiscalización para el correcto cobro de los tributos, sino estamos orientados muchísimo en un tema de asistencia al contribuyente, de acercar los servicios, que nuestros servicios sean de mucha mayor calidad, de mucha mayor calidez. Estamos invirtiendo bastantes recursos en lo que será la nueva plataforma tecnológica. Ahorita en diciembre terminamos lo que fue la reingeniería de procesos. Fueron durante 18 meses
que estuvimos con un equipo de aproximadamente 15 consultores del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, trabajando con nuestro personal para hacer toda la revisión de los procesos, hacer esa reingeniería a fin de acortarlos, simplificarlos, homologarlos y que sirvan como base para la nueva estructura tecnológica. Así que el proceso de SARA es un proceso de modernización total. Queremos ser una administración tributaria referente, no solo en el país como una institución moderna, sino también queremos ser una institución referente a nivel regional por todas esas transformaciones que hemos venido impulsando. ¿Cuál es la solución para que los obligados tributarios cumplan con sus deberes? Pues yo diría que respeto a la ley. Si todos sabemos cuáles son nuestras obligaciones, no debería de haber necesidad de que haya un ente que exija el cumplimiento en aquellos contribuyentes que aún en este momento no han entendido todavía que estamos en una nueva dinámica donde las leyes tributarias se respetan y se observan independientemente de a quién va dirigida una sanción para el caso. Así que yo diría que todos debemos de saber cuáles son nuestras obligaciones, cumplirlas y de esa manera ni estará el SAR encima del contribuyente ni el contribuyente molesto por los requerimientos que la institución pueda realizarle. ¿Qué hacer con las personas que no pagan impuestos? Bueno, para eso la ley ya contempla, hay sanciones que pueden ser de naturaleza administrativa, como las multas que nosotros imponemos o, por ejemplo, la restricción que hace el sistema en el régimen de facturación. Si el sistema ve que el obligado tributario ha tenido un comportamiento no transparente con el fisco, si tiene omisiones constantes, si no paga puntualmente sus tributos, entonces le restringe el rango de facturación. Y también hay sanciones que ya caen en el ámbito penal, que para eso entonces están los juzgados de la República, donde se llevan las causas, donde se presumen que se ha cometido un ilícito penal. Así que se castigan desde esos dos puntos de vista. ¿Cómo se puede combatir la corrupción en los sistemas de pagos de impuestos en Honduras? Mire, esa es una pregunta importantísima. Yo recuerdo que cuando entramos a diseñar lo que sería en el futuro el Servicio de Administración de Rentas, dijimos, lo vamos a partir igual en dos etapas. Una primera etapa que fue el proceso de reclutamiento y selección, en el cual cada uno de los 20,000 aspirantes que mandaron sus hojas de vida tuvieron que pasar por un proceso riguroso, primero de revisión de su hoja curricular. Luego de ese primer filtro se pasaron pruebas como psicométrica, psicotécnica y una principal que se llama la de escala de valores. La escala de valores es la que le determina qué tan riesgoso o no es el aspirante a cometer actos de corrupción. También se les hace polígrafo, la toxicológica, se hace la patrimonial y la socioeconómica. Entonces, todo ese cúmulo de pruebas hace que la persona sea apta para entrar a la administración tributaria. Luego viene una segunda etapa, cómo esa persona que en su primer momento no representaba riesgo, cómo logramos que en el desempeño de sus funciones no vaya a caer en la tentación de actos de corrupción. Entonces creamos una unidad que es inédita en el país, ninguna institución la tiene, que es nuestra Inspectoría General. La Inspectoría General es una unidad dentro de la institución con libertad de actuación, completa autonomía. Es dirigida por una fiscal del Ministerio Público, especialista en anticorrupción. Con ella trabajan aproximadamente 21 colaboradores con experiencia en investigación. Tenemos auditores forenses, tenemos financistas, investigadores, y eso hace que cuando hay alguna conducta que se pueda considerar riesgosa, entonces la Inspectoría General entra a revisar puntualmente la conducta de un funcionario. A la Inspectoría quien nos está ayudando en el fortalecimiento de ella es la Agencia del Tesoro de Estados Unidos, que gracias a haber recuperado la credibilidad nuevamente está trabajando con la administración tributaria, y desde el año pasado vienen 2 expertos de la Agencia del Tesoro a colaborarnos en todo lo que es el fortalecimiento de Inspectoría General. Así que esta creo que es una herramienta
útil para poder disuadir a aquellos que quieran cometer cualquier ilícito en su actuación como funcionario público. Su relación con la empresa privada. Fíjese que contrario a lo que se diría, tenemos una relación franca, abierta, de un diálogo abierto permanentemente, y la mayoría de ellos creo que no ven a la administración tributaria como enemigo, sino más bien como un aliado estratégico. ¿Por qué razón? Porque recordemos que jamás van a competir en igualdad de condiciones el que va del pago de los impuestos con el que cumple todas sus obligaciones para con el fisco. Entonces, el hecho de que la SAR o el SAR actúe de manera objetiva persiguiendo a aquel que efectivamente transgrede las normas tributarias hace más bien que coadyuvemos a que la competencia en el país sea en igualdad de condiciones. Entonces, quizás los que nos puedan ver como enemigos, obviamente son aquellos que antes no pagaban, que ahora sí pagan, o que de repente no quieren pagar y la administración tributaria emite una orden de fiscalización. Pero en general yo le diría que tenemos muy buena relación con ellos. De hecho, con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada hay una mesa técnica, ¿verdad?, que se reúne periódicamente cada vez que ellos quieren. Solo nos dicen, hay algunos temas para discutir, y entonces nos sentamos y trabajamos como debería de ser siempre, ¿no?, con respeto, con transparencia y poniendo primero los intereses del país antes que intereses particulares. ¿Cree que Honduras pueda salir del bache económico que la población asegura existe? Bueno, recordemos que el gobierno es el responsable de crear las condiciones para atracción de inversión, que al final es la que genera un crecimiento económico, y si hay un crecimiento económico, obviamente deben de bajar los índices de pobreza. Creo que el gobierno del presidente Hernández ha mantenido los indicadores macroeconómicos sanos, que permite que el país tenga un riesgo país bajo. Las calificadoras como Moody's, como Standard & Poor's, le han dado calificaciones al país que ha permitido que, por ejemplo, los préstamos a los que se accede sean a bajos intereses y quizás en plan más largo. Y eso no solo son préstamos de gobierno, sino que también los grandes empresarios que acuden a organismos internacionales o a bancos internacionales a pedir sus préstamos, estos les resultan mucho más bajos. ¿Qué es lo que hace falta de repente? Es que apostemos por Honduras. Las condiciones están dadas. La brecha fiscal se ha cortado. Los indicadores, todos están listos. ¿Qué es lo que falta? Que dejemos de invertir fuera y que invirtamos dentro. Y quizás así, entonces, vamos a tener mayores indicadores de crecimiento. Pero el crecimiento económico, la generación de empleo, no es responsabilidad del gobierno de la República, es de la iniciativa privada que apueste por el país, porque las condiciones creo yo que están dadas por parte, repito, de lo que corresponde al gobierno de la República.